Martes 30 de mayo del 2023. Cuarto creciente, San Fernando, Santísima Trinidad, Juana de Arco, Fernando III. Día Nacional de la Libertad. Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Día Nacional de la Libertad. 30 de mayo de 1961 termina la era de Trujillo y se inicia la era democrática en República Dominicana. La era moderna. Bien, hablar de Trujillo creo que se ha hecho suficiente, con la diferencia de que las generaciones cambian y nuestra generación actual no tiene la menor idea de lo que significa y de lo que significó vivir bajo un régimen político de ese tipo. Todo lo que se diga es poco. Siempre habrá quien diga que Trujillo tenía algo bueno. Sin embargo, es imposible gobernar 31 años sin hacer acciones en favor de los ciudadanos. Pero en términos generales, nadie tiene una idea clara de lo que significó eliminar la prenda más preciosa que tenemos los seres humanos, la libertad. Sobre todo, la libertad de expresión. Todo lo que se diga es poco. 30 de mayo del 61, un grupo de hombres estuvieron preparándose para aprovechar el momento indicado y ejecutar la única vía que en ese momento tenían para la eliminación de la dictadura, la eliminación física del tirano, el tiranicidio, el magnicidio, y fue un proceso que culminó el 30 de mayo. De modo que nosotros que vivimos toda esa época y no tenemos que leerla, decimos que el saldo positivo que vivimos después, incluyendo todos esos años del 61 al 66, fueron unos años muy, muy, muy difíciles para que el pueblo lo pueda asimilar. Mayo del 61, 62 Consejo de Estado, 63 Bosch, golpe de Estado, triunvirato, revolución, gobierno intervención norteamericana. Señores, es imposible asimilar del 61 al 66. Son 4 años, 5 años extremadamente convulsos que nosotros nos limitamos a decir mataron al chivo, pero eso tiene un contenido mucho más importante. Ese grupo de hombres que indudablemente fueron utilizados por la fuerza, por el imperio, para la eliminación de Trujillo, teníamos que
Mira, esa imagen no es de Trujillo, ¿eh? Esa imagen es de Antonio Guzmán, esa que está en televisión, porque vi a doña René y a Jacobo ahí. Es así. Hubo un intento de continuar. Hay una persona que entendió el proceso, que no se lo van a reconocer jamás, y fue el tobogán en que Balaguer montó República Dominicana para deslizarse desde la dictadura hacia la democracia. Yo creo que esa transición desde la muerte de Trujillo hasta la formación del Consejo de Estado fue una etapa importante de la historia nuestra. Se puede hablar mucho, puede haber muchas opiniones, mucha gente inclusive tratará de reivindicar parte del régimen de Trujillo, porque lo que vino después quizás no era lo ideal, pero no hay nada que sea ideal, ¿verdad? Así es que nosotros celebramos la fiesta del 30 de mayo como Día de la Libertad. Esas imágenes fueron eventos que ocurrieron justamente en ese tiempo. En ese tiempo surge un movimiento cívico, primero, luego se convirtió en partido político, que presionaba básicamente la finalización del régimen con sus reductos, y lo logró. Lo logró porque los Trujillos hicieron un intento durante un año para permanecer, y Balaguer lo hizo durante casi 2 años. Ya cuando Balaguer sale del Consejo de Estado, asilado en la Embajada del Vaticano, entonces comienza el Consejo de Estado el proceso de destrujillización de personas y de instituciones y de empresas, culminando con la organización de unas elecciones que fueron traumáticas porque se enfrentó la Unión Cívica con el Partido Revolucionario Dominicano, que realmente trajo el partidismo, el estilo latinoamericano de hacer política, indudablemente que lo trajo Juan Bosch y el PRD. A partir de ahí, el cuento se lo sabe todo el mundo, ¿verdad? No hay nada que no se pueda ocultar. Balaguer fue la persona que lideró la conformación del Consejo de Estado. Lideró no, fue quien lo formó. Pero dicen que él recibió una llamada, haga un Consejo de Estado. Y parece que sí, porque la persona que él puso de vicepresidente era una persona que no tenía unas buenas relaciones durante el régimen de Trujillo, porque eran 2 trujillistas, Rafael Francisco Bonelli y Balaguer trabajaron para Trujillo, pero ellos no tenían buenas relaciones. Así que parece ser que hubo algún tipo de sugerencia. Se trató de hacer una mezcla, un cura que no tenía mucha incidencia, que era Monseñor Pérez, los 2 que mataron a Trujillo, que era Justo, ¿verdad? Y el doctor Reed, un abogado, que luego renunció
y pasó a su lugar el doctor José Antonio Fernández Caminero. También había otro doctor, otro médico, el doctor Nicolás Pichardo. En ese tiempo se habló de la conformación o de hacer una convocatoria de elecciones. No. De una vez se decidió elecciones, se pusieron de acuerdo la Unión Cívica y el PR, que tuvieron tan malas relaciones que el Consejo de Estado no asistió a la toma de posesión de Bosch. Porque vos dices, son cívicos, pero le organizó y le entregó el poder. Dice que ahí mismo comenzó la conspiración. Dicen que el triunvirato era un pedazo del Consejo de Estado, que eran cívicos. La situación fue extremadamente difícil porque la presencia de Estados Unidos estuvo patente en ese proceso todo el tiempo. Estados Unidos no entregó armas, organizó, le entregó a esa gente que tenían suficiente razón para eliminar a Trujillo, eligieron las personas sin que ellos mismos supieran que estaban siendo utilizados. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que Antonio Inver era un hombre de Estados Unidos, porque luego preside en la revolución el gobierno el que se hizo en la zona, fuera de la zona constitucionalista, y Donald Reed, que siempre estuvo presente hasta su muerte en la política dominicana. Donald Reed era la presencia de Estados Unidos aquí. Él y su familia, porque su hermano participó en la muerte de Trujillo. Su hermana, que está viva, fue empleada de la embajada americana toda la vida. Cuando tú ibas a buscar visa, era Annie Reed que te atendía. Entonces, esa gente que Estados Unidos siempre tuvo aquí, los validó para esa época. Y culminó entonces con la intervención, que fue basada en la percepción que ellos tuvieron de que el movimiento constitucionalista no estaba en manos del PRD. Ese espacio del 30 de mayo, porque eso comienza con la Pastoral y con las Mirabal. Ese movimiento del 14, movimiento revolucionario, y la invasión del 14, son dos acontecimientos de grupos diferentes. El que viene armado y el que internamente surge, que José Israel era del grupo. Y la muerte de las Mirabal, la Pastoral de la iglesia, esos fueron los tres elementos que le quitan la espoleta a la Granada. Ahí comienza el problema, que termina el 30 de mayo. O sea, cuando se produce el atentado contra Trujillo, ¿estaba perdiendo respaldo popular? No, porque Trujillo nunca tuvo respaldo popular. ¿Y esas manifestaciones de dolor que yo hay no eran reales? No, lo que pasa es que en 30 años se crean mitos. Trujillo era un dios para mucha gente. Esa gente pensó que se murió, como que estaba que el mundo se acabó, ¿verdad? Y realmente, y como te digo, Trujillo tenía un liderato que él formó, porque tú no puedes matar a una persona todos los días. Tú tenías que hacer acciones, y tú tienes que entender que del año 30 al 61 él construyó un país. Tú no lo puedes negar. Y es cierto que los que participaron en la muerte de Trujillo estaban en desgracia con el régimen. Sí, son gente que tenían suficientes razones
para no querer a Trujillo. O él le había hecho algo como era el grupo. Porque habían dos grupos, el grupo San Cristóbal y el grupo Moca. El grupo San Cristóbal eran los Díaz, Modesto y Juan Tomás y su familia. Y recuérdate, era tanto que eran dos grupos familiares. Los de la Maza eran un grupo de un padre con 3 o 4 hijos. Y Moca además tenía características de ser un pueblo que mata presidente. Porque mataron a Lili, mataron le mataron un presidente también, creo que a Mon Cáceres Cáceres era mocano. Entonces, ese problema de que Trujillo hace falta es porque los que lo sustituyeron, primero hubo un intento de sustitución, pero esa atrocidad tuvo un efecto. Lo que hizo Ramfi cuando se fue, que fue matarlo a todos, eso fue una barbaridad, porque ahí salió él como un verdadero criminal. Estaba haciendo una transición para demostrar como que una cosa era su papá y otra cosa él, y Balaguer lo llevaba por ahí, para que no hiciera travesura. Pero que decidí, se dice, no, eso ahí fue a la Hacienda María y los mató a todos. ¿Y por qué si la maquinaria trujillista quedó intacta? La dictadura la descabezaron. Entonces, ¿por qué se vino abajo todo? ¿Quién jugó el rol ahí para poder desarticular la dictadura? Balaguer. Porque no había otra cosa. Es decir, tú no podías desarticular una dictadura, tú sí podías decir, bueno, tenemos esto, pero el exilio no tenía nada. Lo único que hacía el exilio era los fines de año felicitarse y decir que el año que viene estemos en Santo Domingo. El exilio, fuera de Luperón y de Maimón y Estero Hondo, no hicieron nada que se pueda decir. Internamente, lo que quedaba era la máquina de Trujillo. Entonces, ¿cómo quedó Balaguer? Se dividieron en dos. Los trujillistas buenos y los trujillistas. ¿Cómo lo hacían? Yo no hice nada malo. Por eso tú ves que un grupo de hijos de trujillistas se van al PRD. Cuando tú dices, Luis Mercado, Francisco Pras Ramírez, dice, esa gente eran, sí, presidente del partido. Pero tú dices, ¿a quién le hice daño? Entonces tú ves que Ibelice, entonces era líder del PRD. Y Bosch ganó con los votos. Casimiro. Con los votos de la gente de la dictadura. No, además Bosch se encargó de capitalizar eso. Porque no fue que ganó. Lo que pasa es que Bosch hizo dos cosas. El líder de Unión Cívica era no político, lo que tú preguntaste al principio. No había una maquinaria preparada para sustituir a Trujillo. Eso ocurrió como siempre Estados Unidos hace las cosas, sin ningún sustituto. Entonces, ese hecho dejó acéfalo todo. Y pues tú tienes que ver que ese Consejo de Estado que se forma, es Kennedy que llama a Balaguer, haga un Consejo de Estado, y Balaguer entonces lo prepara de acuerdo a lo que él ve. Pero los cívicos cometieron un error, y es que decían, tenemos 7 látigos para los trujillistas, pero tú no tenías otro partido que no sea el dominicano. Entonces, ¿qué hizo Bosch? Le abrió la puerta del PRD. Ese muchacho que se llama Nemén Nader y Rafaelito Bueno correteaban un calié en el Parque Independencia, todo el Conde, ese calié, lo que ellos querían decir que era calié. Sí. Y Bosch le abría la puerta en el Parque Colón, porque el PRD estaba en el Parque Colón. Entonces, eso hizo que el PRD ganara, porque no trajeron votos de afuera. Fueron con los trujillistas o con parte de los que le dieron la mayoría. La Unión Cívica se llegó a creer que ellos eran la crema innata,
no la derecha, no, como lo único sano que había aquí. Entonces señalaron de populista, cosas, Juan Bosch, separaron la sociedad y Juan Bosch lo aprovechó. Dicen que fue un error de Unión Cívica, que era una organización de la sociedad civil, convertirse en partido político. No, porque no era. Sí, cuando decimos sociedad civil, desgraciadamente esta gente de ahora ha dañado lo que era. Esa era la verdadera sociedad civil, no lo que tienen ahora, que es un atrabanco ahí, que por cierto ahora están muy activos, tienen un mes que están en todo, pero esa sociedad civil era la verdadera sociedad. Esa gente. Nadie conocía a Viriato Fiallo, un doctor con un maletincito en la calle El Conde, visitando pacientes en su casa. Eso era la Unión Cívica. Y como era abogado, como era médico de la Casa Vicini, porque él tenía una iguala para atender los empleados de Vicini. Y como Gianni estaba en el complot, entonces se acreditó eso a los Vicini, que en verdad, ellos apoyaron eso y ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Dice que Estados Unidos tenía una postura ambivalente, porque no quería a Trujillo, pero temía que en un proceso democrático las cosas se le salieran de las manos. No, como quedó demostrado con Bosch y el golpe de Estado. Lo que pasa es que coincide con el 59 y el 60, que es cuando Cuba sube. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Estados Unidos quería salir de todos los dictadores, porque ya se habían agotado. Gente que ellos habían llevado, habían sostenido, se agotan. Entonces, ¿qué ocurre? Que surge, dice, sí, pero vamos a caer en manos de esto. No podemos permitirlo. Por eso es la intervención tuvo un solo motivo. Mira, hay cosas que puede que vengan ahí, se sienten y analicen, pero yo te digo a ti que lo viví. La intervención, peligro de que el movimiento castrista se asesore a la gente de aquí, tanto fue así que todos los comandos eran de izquierda. Sí. Y segundo, a Danilo lo quitaron por China. Más nada, lo otro tú puedes poner lo que tú quieras, pero las dos cosas para mí, y vuelvo y digo, para mí, fueron esos dos motivos. Seguro que Estados Unidos tenía la seguridad de salir de Trujillo, pero no tenía la sustitución, porque no había, por eso es que tienen que usar los trujillistas. ¿Quién era de Estado aquí? Le quedó el camino despejado a Balaguer. Pero mira, eso no ha pasado nada aquí, no, solamente aquí. ¿Qué pasó en Venezuela cuando se fueron los dos partidos grandes? Chávez no surge solamente porque no había los partidos. Un vacío ahí. Sí. Hay vacío, entonces alguien ocupa los vacíos, eso pasó aquí. Balaguer lo hizo bien porque se dio cuenta de que él era lo único. Y jugó su papel. Y se fue cuando tenía que irse. Sí. Y volvió cuando tenía que volver. Y siguió cuando tenía que seguir. Y se fue cuando tenía que irse. Y se murió cuando le dio la gana. Sí, porque eso fue así. Balaguer hizo todo lo que le dio la gana en su vida. Se ajustó al momento. Tiempos, sí, señor. Sí. Porque dice, no, que era insaciable. Óyeme, se asiló en el 61. Se fue en el 78, perdió en el 82, regresó en el 86 y lo sacaron en el 94 con la reforma constitucional. Se sabe ir. Y designó su sucesor. Sí, no, yo no voy a dejar ahora perseguir, no. Se puso de acuerdo. En esos momentos de la muerte de Trujillo, ¿dónde estaban Nicolás Silva, Ángel Miolán, los fundadores del PRD? Ellos no fueron fundadores. Ellos eran miembros del PRD en el exilio con Bosch. Y Bosch lo mandó de avanzada. Entonces Balaguer designó a don Emilio Rodríguez de Morici que los reciba y le diera garantía en el aeropuerto. Y de ahí es que don Emilio se lo lleva a Balaguer, se lo lleva a Ramfis y lo pone y le entregan la oposición. Ustedes son la oposición. Uh-huh. A esos tres. Luego terminan con Balaguer los tres. Dios mío.
Siempre hay gente que juega ese papel que jugó en ese momento don Emilio de Morici, que puede hablar con uno y con el otro. Sí. Yo creo Sí. que habría que hacer un inventario de gente de ese tipo. Que siempre- comience con Tomás Bobadilla en la Siempre, independencia. no, es que siempre es lo que está diciendo Cristino. Esa persona que tiene entrismo, por ejemplo, Fon Bernard jugó un papel, y Aliro Paulino jugaron un papel muy importante en el reconocimiento de los partidos de izquierda. Cuando Balaguer reconoce al PCD y dos organizaciones más, creo que la UPA, ¿verdad? Fue con el diálogo que tuvieron con Fon Bernard y con Aliro. Fue lo que siempre hay esa gente, siempre existen los que, y ahora mismo, y siempre Los hay. entes de moderación. Sí. Sí. A veces no son de moderación, a veces no juegan su papel. Y hay bien. instigadores también. Sí. Y que hay gente que se sabe adueñar de las situaciones también. Son unos. Pero yo quiero decir una ¿Cuáles cosa. fueron los aportes de la dictadura al desarrollo de la República Dominicana? Porque ese es un aspecto que también se resalta mucho, que el país se organizó como país con instituciones más o menos funcionales durante la dictadura. No, lo que pasa es que la misma dictadura se limita, porque al tener poco contacto con el exterior, cuando comienzan a embromar con pasaporte y con visas y con impedimentos de salida y de entrada, ya tú estás limitando el contacto de la nación con el exterior. Lo que está pasando, un gran componente que tuvo Cuba para no poderse desarrollar en estos 50 años fueron esas limitaciones que le pusieron y que ellos mismos se pusieron. El temor al bloqueo, al problema de seguridad. Y eso pasó con Trujillo. Porque Trujillo desde su mismo inicio, mira cómo él actuaba. A principio trató de captar todos sus enemigos. El enemigo que querían ingresar a su gabinete o su cosa, él los recibió. Después, entonces surgían dos, los que se negaron y se fueron. Entonces, los que se quedaron tenían dos caminos. Uno era quedarse tranquilito. Viriato Fiallo tuvo 30 años tranquilito con un maletincito. Pero hubo otro que se excedieron. Entonces eso lo mataron. Porque ese era lo que estaba de moda en esa época. Matar al opositor. Pero él usó los 3 o 4, tanto así que al final, cuando el 14, a la mayoría se le permitió irse. Usted mencionó el rol de Lovicini. El rol de Lovicini en ese proceso de... No, lo que pasa es que los Vicini tenían, primero eran poder aquí. No, yo lo que le quería preguntar es... que voy para allá. Si el sector privado aquí tenía alguna fortaleza... No, porque el sector privado aquí no existía. Aquí el sector privado poderoso era Vicini. Entonces, ¿qué hizo Vicini? Vicini tuvo un problema y parece que Trujillo lo ayudó, que fue la confiscación de los bienes de los italianos y de los japoneses en la Segunda Guerra. Entonces, eso hizo que los Vicini se aguantaran un poquito, pero no dejaron de ser antitrujillistas. Pero parece que ellos hicieron como un pacto. Te dejo tranquilo y tú me... No fueron nunca socios de Trujillo. Pero Trujillo sabía que ellos tenían problemas afuera. Y de esas cosas que no se firman, pero ocurren. Pero ese era el grupo poderoso de aquí. Y las multinacionales. Teníamos aquí la Alcoa y teníamos la Falconbrilla después de Trujillo. La Alcoa con la y la bananera ya, también. La bananera. Las bananeras. Esa le ocurrió algo terrible. Tú ves esas manifestaciones que están ahí en los videos. Muchas fueron protestas. Le hicieron 29 huelgas. No, 28 huelgas en 29 días.
a la Grenada Company allá en Montecristi. Sí, señor. Entonces, mucha gente, Central Romana, que fue el único que él no adquirió, porque él adquirió los otros ingenios, ¿verdad? Central Romana en ese momento era de la Golfa Muestra. De Romana Corporation. Romana Corporation. Puerto Rico Sugar. Puerto era Rico. de Puerto Sugar. Rico Sugar. Tenía eso y él respetaba ese asunto porque estaba la cuota también. Después viene el bloqueo, que eso fue... Lo de Rómulo Betancourt, después de lo de Rómulo. Después de intentar matar a Betancourt, la OEA le impone un bloqueo y en el bloqueo se sume Estados Unidos con la cuota y la quita. Después se la restauran ya al final del Consejo de Estado. Que la cuota preferencial en ese momento era muy buena porque la diferencia de precio entre el mercado mundial y el preferencial era muy grande. Entonces, hay algo que no quisiera remachar. Mira, Trujillo intentó etiquetar la oposición de comunista. Eso fue una constante. Ese es un comunista, ese es un comunista, ese es un comunista. Y te voy a decir, y la izquierda nunca aprovechó eso. Nunca aprovechó. Tanto así que si tú ves esa foto que aparece de los de la masa, el grupo de los Díaz, el grupo de Amado García Guerrero, el grupo que actuó, porque hay un grupo que actuó, míralo ahí. Ahí están los mocanos, Tunti Cáceres, pero ese grupo que actuó era el visible. Había otro grupo que estaban enterados. Por ejemplo, Donald Reed, Marcelino Vélez Santana, los Vicini, sabían lo que se estaba preparando. ¿Y el jefe de las Fuerzas Armadas de entonces? No, José René Román, José René es el hijo, Román le comunicaron los días que eran militares igual que él, que estaban en eso. Y al decirle tenemos apoyo americano, inmediatamente el hombre dice, espérate, yo no me puedo meter, yo soy primo de Trujillo. Ahora, traigan el muerto que le entrego el poder. Por eso es que se llevan el cadáver. Por eso es que Ramfi después lo tortura. Porque dice, tú lo sabías. Tú eres un traidor. Entonces, ese ¿Fue Balaguer el que sacó a los Trujillos del país? Sí, señor, con el cónsul americano. Cuando él llama a los últimos dos, lo llama con el cónsul ahí. Hay un episodio que está descrito, uno con Devon, no sé cuál de ellos, con el cónsul americano, para que ellos vean que no es un invento. Nosotros vivimos una etapa, porque salimos del país, y yo recuerdo que una hija de Pipí Trujillo y una hija de un abogado de Santiago que era antitrujillista, pero que ella se casó con uno de los Trujillos, con Nene, después se divorció, estaban en Filadelfia, cerca del hospital donde nosotros estábamos, y recibieron una llamada de su papá, que le dijo a Julieta, mi hija, los rumores no son ciertos, Balaguer nos está dando todo el apoyo y esto va a seguir igual que siempre. Eso era al mediodía de la llamada. Y a las 6:30 de la tarde se repitió la llamada y le dijo, ¿a quién conocen ustedes en Miami? Dice a fulano y a fulano. Dile que nos vaya a buscar, que Balaguer es un hijo de la gran puta. ¿Qué le hizo creer una cosa y después? Bueno, lo que pasa es que esto fue algo que Estados Unidos jugó un papel muy importante, demasiado. Wimpy, ¿quién era Wimpy? El dueño del primer supermercado, no. Un agente de la CIA. Ese era el agente local.
en que para no involucrarse le entregan a la embajada, le mandan por el correo diplomático al cónsul y el cónsul lo manda al supermercado y en el carrito es que le entregan las armas. Hay hasta fotos, hay hasta fotos. Entonces, ese es un proceso en que tú lo puedes resumir. Estados Unidos dirigió el proceso para salir de Trujillo, sin tener la sustitución. Y el miedo al castrismo lo hizo hacer un híbrido rarísimo aquí, porque por eso fue. Y ese momento en el que Trujillo permite cierta presencia de la izquierda en el país, por ejemplo, hubo en el MPD... Eso fue lo único que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Ya cuando Trujillo se dio cuenta que Estados Unidos no lo quiere, creó dos frentes. Uno de comunicaciones, que fue Radio Caribe, y permitirle a Máximo López Molina venir a instalar su partido. Y ellos lo aprovecharon. Fue un pacto de permitir la oposición. Y ahí se decían cosas que era para meterle temor a Estados Unidos con la amenaza comunista. Con Rusia y con Cuba, que Fidel tuvo que desmentirlo. Pero ellos lo último que hacían era que se consiguieron una vodka y ellos anunciaban Moscoscaya o Sobaya cada 5 minutos, y esa vaina, una vodka rusa. Sí. Sobaya, Moscoscaya. Sí, Moscoscaya o Sobaya, nadie sabe ni lo que era. ¿Y qué es una vodka rusa? Y hubo relaciones formales, diplomáticas. Sí, porque entonces Rubirosa estaba en eso por allá tratando de... Hubo una cosa que le hizo mucho bien a Trujillo, una acción que él hizo. Y eso le dio permanencia un poquito más, y a su familia le fue bien cuando se fue, que fue la recepción de judíos en Sosúa. Porque el judío es muy agradecido. Sí, todavía agradece eso. Sí, todavía. Sí. Al mismo Ramfi el otro día le hicieron allí un homenaje en Nueva York. Sí. Eso le hizo bien. Y al país también. Eso fue... Sí, seguro. Ellos tienen... Sí, porque imagínate. Mira, el primer embarque de judíos que llegó aquí fue un barco que rechazaron en Perú, que no quisieron, porque el primero que llegó a Perú se pusieron a vender cosas en la calle y los peruanos se quejaron de competencia. Y ¿tú sabes quién le va a pasar eso aquí pronto? A los chinos que tienen tiendas. Tienen que tener cuidado, están vendiendo más barato que los de aquí. Pero Trujillo en algún momento, tengo entendido de que formó de que la Liga Anticomunista, y que quería, así como quería ser benefactor de muchas cosas, que se lo reconocieran, también quería ser reconocido como el campeón del anticomunismo en el Caribe también. Y que lo acreditaban ellos. Sí, que incluso dicen, según escribió un libro Tony Raful, el negarse a reconocerle esa condición a un presidente, el presidente Castillo Armas de Guatemala, le costó que Trujillo se implicara directamente en la conspiración. Ese episodio de Jacobo Arbenz, Carlos Castillo, Coronel Arana, nosotros nunca, tenemos que buscar Euclides para que nos los explique. Resulta que en un momento dado, tú oías la voz dominicana que decía: cuida tu persona, Coronel Arana. Cuida tu persona, Coronel. Parece que en Guatemala había un problema y Trujillo y Johnny Abe habían tomado partido en ese asunto. Que Johnny Abe parece que coordinó el magnicidio contra Castillo Armas, precisamente porque decían que el motivo de todo era que Castillo Armas no había querido reconocer a Trujillo como un campeón de la lucha anticomunismo también. Exacto. Se dice incluso que hasta aviones dominicanos participaron en ese conflicto. Ese problema de las incursiones de Johnny Abe en México y cosas, y en Cuba, para eliminar oposición, porque ellos actuaron con Mauricio Báez y con el Almoina y esa gente que
ellos cometieron, se salieron de acá y se pasaron, ¿tú entiendes? Ahí se pasaron. Pero el tema de las relaciones internacionales, él también tenía unos lobistas Sí. en Estados Unidos, en el Congreso, que lo defendían. Porque ese es el cuento de Trujillo es un hijo de. Entonces alguien dice, pero es nuestro hijo de. Un SOB. Sí, Sí. sí. Dice, no, pero ese es nuestro. Un HDP. Sí, Eso es un HDP. sí, pero ese es nuestro. Y también, ahora, ¿cuál fue el elemento más negativo de la era, a juicio mío, sobre todo en la última época, yo tenía conciencia? La desconfianza. Había una desconfianza que tú no confiabas ni en tus amigos. Dentro del propio hogar había que hablar bajito porque se No, escuchaba. porque uno no sabe, la muchacha de servicio. Bueno, no vaya lejos. Cuando salen los que estaban escondidos en la casa de Robert Reed, que salen a pie por la Bolívar, es la muchacha de servicio que dice, ahí parece que hay mucha gente porque yo estoy cocinando para mucha gente. Así es que viene el problema de esos que frente a la ferretería los matan. Es decir, la desconfianza en ten cuidado que tú no sabes quién es este. Y eso creía entonces en Mutua y en la universidad. Por ejemplo, nosotros, la gente de la Guardia Universitaria, no queríamos nada con ellos. La primera purga que hubo fue el profesorado de Derecho. Sí. Ahí se limpió todo o sea, que se nombraba por decreto los profesores de la universidad, y sacaron un paquete, casi en la Facultad de Derecho entera, con Balaguer y todo. Sí, sí. El resultado fue bueno. ¿Por qué? Porque esto no se podía tener cuando Trujillo. No sueñe con una conversación de este tipo. Nunca se podía tener. Winston Churchill dijo, la democracia eso es lo peor que hay, salvo todo lo demás. Exacto. Salvo todo lo Tú demás. estás loco, eso no tiene nombre. Sí. Nada más el derecho a expresarse. Claro. Dice que fue un abuso de la libertad. ¿Y qué? Lo otro era peor. Desde luego que sí. Hoy tú sabes lo que es decir que la cosa tan mala era motivo para estar preso. Y la gente no lo cree. Entonces, Que reprimieron a los autores de la canción El Ratoncito Miguel. Dije, porque no parece ni una lasca. no, ni una laca de jamón. El Partido Dominicano había que darle un % de los sueldos, y las obras públicas tenían que darle un % de las obras a Trujillo. Pero eso era oficial, el 5%. Y el 5% de los sueldos. Pero el partido, lo que tú preguntabas, daba ayuda a unos chequecitos a la gente, ¿tú entiendes? Le daba su chequecito a mucha gente. Ajá. Sí. Tú todavía andas un chequecito por ahí de 5 pesos y de 10 pesos. Pero acuérdate, el sueldo de un militar, de un guardia, era 27 pesos. 27 pesos mensuales, que eran $27. Así es que, igual que los organismos represivos, por eso es que tú ves que los militares siguen después de Trujillo, porque no se usaba la policía para todo ellos estaban obligados, que si oían algo tenían que actuar, pero no eran organismos persecutorios. Ellos tenían el servicio secreto, el servicio de inteligencia militar y los calieses del Partido Dominicano. Esos eran los organismos que perseguían a los enemigos del régimen. Pero un policía que estaba encargado de robo era encargado de robo. Y las Fuerzas Armadas estaban en cuarteles. Por eso es que tú ves que todavía se dice, es que la Guardia no puede salir a la calle a poner el orden, porque ellos no tienen familiarización con...
Había cosas que se instauraron. ¿Y la justicia cómo funcionaba? La justicia, yo tengo experiencia y es lo siguiente. Trujillo tenía una condición y era que llevaba a los tribunales las cosas resueltas. No presionaban los jueces. ¿De qué yo estoy hablando? Por ejemplo, si Trujillo adquiría una propiedad a precio vil, que después se discutió que si una tarea de tierra él la compró a 10 pesos, en ese momento a lo mejor costaba 10 pesos, pero suponiendo que la compró por debajo del precio, esa persona tuvo que esperar que terminara el régimen para hacer el reclamo. Porque la justicia, cuando llevaban los casos, estaban resueltos. Ya condicionaban al que acusaba. Además, nadie acusaba. ¿Quién iba a acusar a Trujillo? Sí, claro. No, y también hay otra cosa. Uno se enteró de casos de gente, jefes regionales del partido o militares, que actuaban de manera personal a veces, incautando una tierra o poniendo una empalizada en una tierra privada, algo así, y la gente pensaba que por la persona que era que lo había hecho, que Trujillo, que eso era una voluntad de Trujillo, y ellos se aprovechaban es que nadie se atrevía a hacer eso. Tú estás loco. Nadie se atrevía a hacer una cosa. Cogerse una cosa ajena. Dice, porque yo tengo poder. No. Ni porque está pegado con Trujillo. No, señor. No, señor. No, señor. Aquí había uno que era medio loco, que si chocaba el carro te daba la llave. Ay, Dios. Pero esto hasta se convirtió en un chiste. Pero eso no podía pasar. Pero no era porque era bueno, sino porque él no permitía que compitieran con él. Pero, por ejemplo, en el caso de Félix W., Sí. ese señor, yo me encontré en estos días con una señora muy mayor, que ya falleció lamentablemente, que me decía, mi familia huyó, hizo una de esos exilios internos, de un extremo a otro del país, huyendo de Félix W. Bernardino. Entonces yo decía, ese hombre actuaba por cuenta propia, o el mérito de ese hombre ante Trujillo era perseguir personas como de manera independiente, hacía unas persecuciones que las mostraba como logro ante Trujillo. Era así. Habían esos personajes que eran más papitas que el Papa, que llegaron a tener mucho, por ejemplo, Anselmo Paulino, Ajá. Félix W. Bernardino, y el colmo fue Johnny Abe. Entonces, esas fueron personas que hacían cosas por el régimen que Trujillo no se atrevía, pero que eran por él. Entonces, esa gente cobraban en poder y hacían desafueros. Sí. Y la gente... Porque esa señora me dijo a mí, no me dijo Trujillo me estaba persiguiendo a mi familia, dijo sino Félix W. sí. era. Sí. Eso era así, esas son gente que actuaban en esa forma. Es decir, ellos se cobraban sus acciones. Igual que ellos no se atrevían a ir a hablar con un juez. Ellos no se atrevían a ir a hablar con ellos, resolvían su cosa por la fuerza. Hay un cuento con Fausto Camaño. Fausto Camaño era el papá de Francis y fue a hablar con un juez sobre una tierra. Dice, Trujillo me mandó. Y el juez le dijo, óigame, cuando me pusieron en posesión, me dijeron que él no mandaba a nadie. Así mismo. Trata de que él me llame. Sí. Así mismo. Ahora Trujillo le tenía, siempre trataba de estar conforme a lo que decía la ley. Por ejemplo, yo leí en un documento, Sí, eso propiedad de Trujillo, decía, el señor Rafael Leonidas Trujillo, casado bajo el régimen de separación de bienes. con Hasta, María. ahí, Sí, sí. hasta eso Sí, él ya. lo previó. Sí, y muchas propiedades de estas que tú ves. María Martínez de Trujillo, Angelita de Los Ángeles, Trujillo Martín. Ellos hacían su papel, lo hacían bien, sus papeles. Pero vino el Consejo de Estado y todo aquello lo declaró propiedad del Estado en el proceso de trujillización y de declaración, en un solo decreto.
Dicen que él era un poco supersticioso. ¿Quién? Trujillo, Ah, sí. porque yo leí en el libro de Hans Weiss que una vez se apareció en el Central Río Jaina, Sí. Chochueca, y él quedó muy preocupado. ¿Por quién? Chochueca. Ah, ¿Qué busca Chochueca aquí? Vaya, pregúntame, ¿qué busca Chochueca aquí? Azaroso. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Sí, porque di que él era un ave de mal agüero. bueno. Y tenía también algo que muchos políticos no tienen, que se rodeaba de lo mejor. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Él se rodeaba de lo mejor. Tenía a su gente que servían para las cosas malas, pero tú coges ese gabinete y dices, ¿qué busca ese hombre ahí? Relaciones exteriores, era una cosa del carajo. Bueno, 30 de mayo, todavía lo estamos celebrando. Este programa no hubiera sido posible antes de esa fecha. Claro. Vamos a una pausa.